had too much wine for Thursday night. It's only 6 o'clock, too early to be kissing outside. It's hard to fight it though when your eyes... Lo dice. El documental está realizado con un nivel profesional elevadísimo. Desde todos los rubros uno ve la mano de personas que tienen un oficio acendrado. Digo, desde la música incidental, la dirección, el montaje, la edición final, uno ve una actitud profesional muy seria, muy respetuosa. Yo jerarquizaría fundamentalmente lo de respetuosa, porque en estos temas, fundamentalmente en todo lo relacionado con el Holocausto, hay muchísimo material de sobrevivientes que a posteriori han confirmado lo difícil que resulta para ellos mencionar los hechos vividos. Acá ocurrió un fenómeno similar, por ejemplo, con un grupo de chicos que durante la época de la dictadura, la infausta época vivida en el Uruguay, nacieron o vivieron un tiempo detenidos, entre comillas, ¿no? Sí. Con sus madres que estaban presas en los cuarteles. Y eso, aunque parezca mentira, tiene una similitud, porque el hecho común es el shock vivido, el trauma que esas personas sufrieron y cómo les cuesta después hablar de los hechos que padecieron. Fíjense que, por ejemplo, estos chicos que yo estoy nombrando, sobrevivientes de la dictadura, cerca de 30 años tuvieron que pasar para que pudieran hablar y reconocerse como sobrevivientes, digamos de alguna manera, de un régimen nefasto. Bueno, en el caso del Holocausto judío, Giza, por ejemplo, pasó casi 60 años para poder empezar a hablar. Y hay sobrevivientes que reconocen ese hecho como un fenómeno que se produjo en casi todos ellos. Es muy difícil hablar de esas cosas. Entonces, ¿qué es lo que jerarquizo sobremanera en el documental? La seriedad profesional de quienes lo hicieron, porque respetan esos tiempos con un cuidado muy serio y respetan los silencios inevitables que hay en estos casos. Los sobrevivientes pueden llegar hasta determinado punto en su rememoración de la experiencia vivida. Más allá, no. Y hay que ser muy cauteloso en ese sentido y profundamente respetuoso de esos tiempos internos que cada una de las personas se puede dar a sí mismo. Bien. Este libro usted lo editó en el año 2009, sí. Recuerdo. Giza dice algo muy claro, está en el documental. Ellos no me contaron, lo repite. Sí. Yo no preguntaba, no quería saber. Uh-huh. Usted acompañó a Giza en esa búsqueda, en ese camino de la memoria y del recuerdo, uh-huh. E inclusive le prestó su propia, en el libro, uh-huh. Cuenta que prestó su propia memoria, sus propias vivencias para ayudar a encauzar ese camino hacia la memoria. Sí, ese es un fenómeno que se ve en algunos autores que han trabajado este tema y a mí me pareció un punto de la mayor relevancia. El interlocutor del sobreviviente que tiene una laguna de memoria puede utilizar con una actitud, por supuesto, empática, acorde y que corresponda a la realidad subjetiva de la persona que se trate, puede acompañar con sus propias vivencias, si estas sintonizan, digamos, adecuadamente con la naturaleza subjetiva de la persona, y así llenar espacios que quedaron vacíos. En el caso, por ejemplo, de Giza, había un vacío de memoria que pasaba por ella creer o vivenciar internamente que sus primeros años de vida habían sido pésimos, espantosos, de un sufrimiento atroz. Obviamente que hubo sufrimiento, por supuesto, tuvo duelos tempranos muy grandes. En esa prehistoria
de su infancia, habían habido afectos muy intensos que la habían sostenido. Eso no lo sabíamos, eso era el gran enigma de la historia de Giza. Y eso era la gran duda que Giza tenía acerca de esa primera etapa de su vida. Fíjate que en el año 2009, ¿no? Yo terminé de escribir el libro en enero del 2009 y en febrero del 2009 aparece la noticia que Danusia, la hermana polaca cristiana, hermana adoptiva de Giza, que la salvó en definitiva junto con su familia, digo, la familia de Danusia, ¿no? Fue la que salvó a Giza de que la mataran los nazis, poniendo en propio riesgo la vida de ellos, ¿no? Que fue un fenómeno. Aparece en el 2009, que la reencuentra después de 60 años, en una búsqueda que de por sí, ya solo la búsqueda de esa niña que ellos habían tenido a su cuidado durante los primeros años de su vida, ese reencuentro se produce después de una búsqueda intensísima de esta gente que logra su objetivo después de 60 años. Y ahí es que se confirma el profundo cariño y el amor que esta gente le volcó a Giza en sus primeros momentos. Y que es la explicación de por qué Giza hoy es lo que es, ¿no? La posibilidad de que haya rearmado su vida, de que tenga una familia, de todo eso tiene que ver con esas interacciones tempranas. Con esas estructuras tempranas que consolidaron, pilares que son fundamentales en la consolidación de la personalidad, en la conformación de la personalidad. Y eso era, digamos, el indicador, la medida externa, entre paréntesis, porque es todo el comportamiento de ella, la actitud, la manera de ser, que nos daba idea de aquella temprana etapa no tan desgraciada. A partir de febrero del 2009 tuvimos oportunidad de conocerlo, porque tanto la hermana adoptiva Danusia como su propia hija, del profundo amor que despertó aquella niña en ese seno familiar. Danusia era líder de la resistencia partisana, una familia muy comprometida con lo que tiene que ver... Y está reconocida como algo así como un héroe nacional en Polonia, ¿no? Sí, lo justo, ¿no? Sí. Bueno, eso fue una propuesta de Giza Ayad Basen, que la reconocieron, digo, como justos entre las naciones, ¿no? Es una propuesta posterior, pero el gobierno polaco le ha reconocido, según tengo entendido, un nivel de héroe nacional a Danusia, ¿no? Por esa entrega, digamos, y ese compromiso. Claro, ella vino con la tía materna y su marido. Acá había un tío paterno con su esposa y su familia también, ¿no? Llama muchísimo la atención en esta historia lo que es la admirable capacidad de rearmarse, de reponerse, más allá de los repetidos desarraigos, los repetidos duelos, los vacíos de recuerdo, lo que de alguna manera debe haber sufrido, y a pesar de eso, y con eso, sigue adelante y arma su vida aquí en Uruguay. Ajá, sí. Esa capacidad resiliente. Exactamente, sí, pero esa capacidad es una muestra más de la hipótesis con la cual nos movíamos, ¿no? Que había sido cimentada en vínculos tempranos consistentes y positivos. Yo creo que todo eso del vacío, creo que acá en nuestro país Giza encontró, por eso las palabras que tú mencionabas, ¿no? Que ella no quería preguntar, no me dijeron, que alude indudablemente a zonas oscuras o ignoradas, y a mi entender Giza encontró también en su entorno montevideano dificultades para, digamos, consolidar esos recuerdos. Y por eso el no preguntar, el no decir, ¿verdad? Yo creo que ahí se le creaba un conflicto, es una idea mía, se le creaba un conflicto recordando y nombrando y mencionando su experiencia, para mí muy positiva, de esos primeros años que estuvo al cuidado de esta familia que la protegió y la salvó.
pero eso le creaba, digo, el recuerdo vivo de eso le creaba seguramente un conflicto de fidelidades en el núcleo de las familias biológicas que Giza tenía acá, y eso fue un motivo de sumergir determinados recuerdos y determinadas historias. Hay algo que me pareció interesante y que tiene que ver, por supuesto, con su experiencia y su ojo clínico. Usted conoce a Giza en el seminario, en el colegio seminario, estaban dando un documental. Claro, ¿Es verdad? Sí, la cosa es así. Jorge Rosa y Roberto Sijón, pertenecientes a movimientos de la colectividad judía, estaban realizando un ciclo de actividades culturales en distintos centros. Uh-huh. Y me invitaron a mí y a otras personas para comentar el documental de Gerardo Stafsky, A pesar de Treblinka, que lo vimos, y en él aparece Giza en ese documental, siendo una de las primeras veces que Giza hablaba públicamente del hecho de ser sobreviviente del gueto de Varsovia. Yo vi el documental, bueno, las personas lo vimos, y cuando llegamos al seminario no se pudo ver, por razones técnicas. La tecnología a veces juega trastadas, ¿no? No lo pudimos ver. Entonces creo que fue Roberto Sijón o alguien que dijo, bueno, igual que comenten, aunque no hayamos visto el documental, y de alguna manera lo explican. Y entonces por ahí, desde ahí creo que fue Roberto, dijo, pero hay una sobreviviente acá. Y entonces nombraron a Giza, y se levanta Giza, y yo dije, pero no puede ser, debe ser una hija del sobreviviente, porque es demasiado joven. Yo me imaginaba un sobreviviente, una persona añosa, digo, cargada de años, y a Giza no la veía como una sobreviviente. Pero claro, Giza, que nace en el año 40, es una de las sobrevivientes más jóvenes, porque fíjate, en este momento digo, tiene una edad que bien podría ser hija de los sobrevivientes esos que estamos acostumbrados a ver. Y se sentó al lado mío, y yo viví una experiencia que fue de alguna manera marcadora y paralizante, porque vi el esfuerzo que hacía para sobreponerse y poder empezar a hablar de aquella experiencia que ella había vivido, y le costaba muchísimo. Entonces me transmitió ese tremendo peso, y yo me sentí conmocionado y atraído por su historia. Entonces, a partir de ese momento dije, pero sería muy interesante hablar con Giza, porque digo, para mí es un tema de enorme trascendencia, y resulta que en ese momento me dijeron, no, pero mirá que no quiere hablar, que le cuesta mucho, y bueno, la intermediación de Jorge Rosa y de Rosita Sidner, que son amigos, bueno, Jorge era amigo porque murió lamentablemente, no pudo ver el libro, y bueno, Giza aceptó, curiosamente, y nos empezamos a reunir acá muchas veces, y de ahí surgió el libro. El libro de Giza brinda también datos de sus propias sensaciones como persona al visitar museos que tienen que aluden a la Shoah, y entre ellos el Museo Judío de Berlín. Ah, sí. ¿Usted realmente se sintió conmocionado, se sintió movilizado profundamente? Sí, porque ese museo está muy bien concebido. En lugar de transmitir solo el dato objetivo, que es tremendo, digo, las fotos que todos conocemos, los números, las cifras tremendas que sabemos que se dieron, ese museo acude a una transmisión vivencial de la situación, y lo pone a uno en la situación de ser un inmigrante, por ejemplo, perdido en medio de una selva de columnas, muy, muy simbólico, ¿no? Realmente estupendo,
o sentirse perdido con caminos que no llevan a ningún lado, está estupendamente hecho. O una especie de túnel largo donde hay unas placas de metal que representan el contorno de la cara, la boca, los ojos, con orificios, ¿no? que aluden a eso, que se ve que son algunas caras femeninas, otras caras masculinas, otras caras de niños, y están tiradas en el piso. Entonces el autor invita a caminar por esa especie de túnel que está en una penumbra. Y cuando uno camina por esa especie de túnel, tiene que pisar inevitablemente esas plaquetas de metal y que hacen un claqueo muy especial. Entonces ese claqueo especial a uno lo pone en una situación muy enervante, porque tiene la impresión de estar pisando cabezas, ¿no? Es horrible. Y así es todo, está muy bien pensado ese museo. En todo esto que estamos conversando, hay un sentimiento, hay una virtud, ese algo que permitió de alguna manera toda esta resiliencia y esta recuperación de la memoria, y es la empatía. Atraviesa toda la historia de Giza. La empatía de la familia que la acogió, la empatía de sus propios padres biológicos que la entregan en adopción, que renuncian a ella. La empatía de la familia biológica con sus tíos cuando la recuperan, la empatía suya. La empatía está recorriendo permanentemente el camino de Giza. Sí, y es un factor fundamental, digo, desde hace muchos años, ¿no? Ya a esta altura no es una cosa que se haya conocido recientemente, pero la empatía forma la base fundamental de las conductas de apego, y se sabe con mucha certeza desde hace años que esas conductas de apego tempranas, de acuerdo a su calidad, determinan el futuro de las personas en cuanto a su capacidad, digamos, de desarrollar a su vez empatía y tener consideración por los otros, y actitudes mucho más positivas. Digo, es una condición indispensable para el desarrollo del ser humano, el tener la capacidad de desarrollar empatía, que es una habilidad inherente a todos nosotros, pero que se cultiva con el desarrollo y que logra grados de madurez de acuerdo al modo que hayamos tenido de crecer y al modo que hayamos tenido de formarnos. En el caso de Giza, yo te diría que es una persona que tiene una gran capacidad empática. Yo siento que desde el momento que conocí a Giza y desde el momento que empezamos a trabar un vínculo a través de desentrañar esa historia tan apretada y cerrada que Giza contenía en sí misma sin saberlo o sin reconocerlo, se creó un vínculo muy estrecho entre nosotros, y es una relación que es difícil de definir porque no tiene los parámetros normales de las relaciones que uno establece con las otras personas, pero es de un contenido tan particular, tan profundo, tan intenso, que la hace muy rica a la vez. Yo siento que después del trabajo realizado con Giza, logré un desarrollo interior que no es el mismo que tenía antes de conocerla y de trabar contacto con ella, ¿no? Entonces, en ese sentido, estas variables de la empatía tienen mucha fuerza y han operado con mucha intensidad. Yo, en ese sentido, creo que sí, tú decías, las familias biológicas tuvieron empatía, sí, pero yo creo que ahí se agrega un factor que sería necesario analizar en algún momento con otra profundidad, y es que me parece a mí, y esto es estrictamente mío, que para las familias biológicas que estaban acá en Montevideo, tanto los tíos que la trajeron de Polonia como los tíos que vivían acá, Giza representaba algo.
en el sentido que representaba a, por supuesto, sus padres muertos, y era algo así como un símbolo, ¿no? Digo, era el símbolo sobreviviente de aquellos familiares que no estaban. Y creo que eso puede haber, es una hipótesis mía, resentido el que sintieran a Giza auténticamente como tal. Y es fundamental en el desarrollo del ser humano, sobre todo en la consolidación de su personalidad, que el otro, el que ejerce las veces de ser cuidante significativo, reconozca al individuo en su total plenitud como tal. No sé si queda claro esto, que una cosa es reconocer al símbolo y otra cosa es reconocer al sujeto. Yo creo que ahí es algo que merecería un análisis más profundo. A mí me da la impresión que en ese sentido el grado de empatía que se desarrolló desde ese lugar de ubicación que se le asignó a Giza se puede resentir un poco. Seres que tienen capacidad para decisiones políticas en los países ignoran esas cosas, que están recontra demostradas, y salen con ideas esotéricas, peregrinas, que digo, no solo son obsoletas, sino que están en contra de todo el avance científico que ha demostrado con una contundencia indiscutible ciertos principios que están orientados a eso que te decía, ¿no? El fomentar los vínculos tempranos, el favorecer el desarrollo saludable de los seres humanos, lo cual asegura comportamientos sociales mejores que no los asegura, por ejemplo, el bajar la edad de imputabilidad. Digo, esa creencia remedial absurda no sirve absolutamente para nada. Lo que sirve es lo otro. Pero hay seres que están con una sordera para ese tipo de cosas que es alarmante. Digo, sí, hay, a tu pregunta, digo, la respuesta es, hay sordera a ciertas cosas, pero hay conocimientos que están al alcance de la mano de los individuos que, si tienen algún interés, se pueden ilustrar, y que los desconocen porque los tiran a la papelera como si no existiera. Pero sí, digo, se puede cambiar el mundo cambiando la cultura, y para eso, digo, la cultura, el cultivo, el caldo de cultivo, son los primeros años que tienen que ser muy consistentes, muy sólidos, muy llenos de esa carga emocional positiva que reclamábamos. Por algo Giza es como es, porque a pesar de los duelos primarios que tuvo ese caldo de cultivo, esa formación cultural que le dio la persona que hoy es, le dio posibilidad de ser la persona que hoy es. Claro, digo, por ejemplo, te digo, en el 2000, en un congreso en Montreal, nos pidieron que diéramos el estado de salud de nuestros lactantes. Yo recuerdo que intervinimos representantes de Brasil, Argentina, Uruguay, y representantes de Estados Unidos, Canadá. Bueno, Canadá era el país en el cual se hacía, y Finlandia. Y yo, digo, en el año 2000 quedé sorprendido porque en algunos países adelantados, Canadá, Finlandia, las licencias maternales son de 1 año para asegurar el contacto intenso con el bebé, pero en algunos países con la particularidad que esa licencia maternal la pueden tomar tanto el padre como la madre. Es decir, que el que sienta que puede desarrollar esa función es el que toma la licencia. Ahora, eso sí, claro, son licencias controladas, digo, no son de juguete, son de verdad. Y entonces uno ve que en esos lugares hay un fomento de este tipo de cosas que realmente, digo, a mí por lo menos me asombró y me sigue asombrando. Fíjate que acá, yo que fui médico certificador de la universidad, se daban 42 días antes y 42 días después, ¿no? Y bueno, evidentemente las madres, digo, se desgañitan porque cuando se les acaba esa licencia es tremendo, porque
sienten que su bebé necesita un contacto más cercano y es desesperante porque la madre no puede cumplir esa exigencia. Después, bueno, acá hay un medio horario por lactancia, ¿no? Pero hace muy poco se discutió y creo que se aumentó, yo no sé exactamente ahora en cifras, se aumentó un poco esa licencia. Pero digo, es un ejemplo para mostrarte cómo existen medidas concretas que favorecen el vínculo temprano por un lado, la calidad del mismo y que enriquecerían la conformación final de los seres humanos que hoy son niños, mañana son adultos, ¿no? O si no, la paradoja que yo viví a la salida de la democracia acá en el año 85, que nos preocupábamos por todo este tipo de movimientos, y vino un técnico de organismo internacional y no, nos dijo, ustedes que están promoviendo planes para la primera infancia, ustedes tendrían que preocuparse de promover planes para la tercera edad, porque este es un país de viejos. Yo digo, ahora soy más viejo que en el 85, por supuesto, y pertenezco francamente a la franja de la tercera edad. Y no digo que no haya planes para la tercera edad, debe haberlos, pero un país que ignora los planes de primera infancia sería una burrada. Yo creo que en los últimos años, en ese sentido, se han hecho cosas. Uruguay Crece Contigo, por ejemplo, es una iniciativa maravillosa, a mi entender, ¿no? Todo lo de los CAIF, digo, no voy a entrar en ese tipo de cosas de política pública, pero creo que hay sí, algunas veces tímidamente, otras veces con más desenfado, hay iniciativas que apuntan a proteger la infancia temprana, ¿no? Y a darle, digamos, proyectos que sean multisectoriales, en el sentido de proyectos integrados. Es decir, es una de las cosas que cuesta mucho, sobre todo en nuestro país, integrar modelos e integrar proyectos, ¿no? Las estructuras a veces tienen discursos paralelos que no se encuentran a sí mismos, y lo que necesitamos son convergencias, son integraciones, son coordinaciones efectivas, ¿no? Acá, en ese sentido, desde el punto de vista administrativo, hay una cultura negativa muy individualista en la institución. Digo, me parece un contrasentido que una institución sea individualista, pero las instituciones en sí son individualistas muchas veces, y nos cuesta crear proyectos que permeen de una institución a otra y que jerárquicamente se supediten a un proyecto y a un modelo general y no pretendan anteponer las preocupaciones parciales de las instituciones. Este es un tema de carácter político, pero no político politiquero, político de salud mental, ¿verdad? De políticas de salud. Sí, yo creo que se puede cambiar el mundo aún en estas épocas, pensando con una cabeza constructiva y creativa, ¿no? El libro de los maestros de la medicina en Uruguay es el más reciente. Sí. Reciente. Lo presentamos el 20 de agosto en el sindicato médico. No, está el doctor Mañé, que es coautor del libro, porque sí. Yo, si bien, digamos, la redacción es mía, hay partes de textos que son de Mañé, de conferencias, de charlas, de homenajes, y cantidad de consultas y de materiales son producto del conocimiento y de la preocupación de Mañé, que es un verdadero artífice de la historia de la medicina en nuestro país, ¿no? Tiene una enorme cantidad de libros, ¿no? El libro es, bueno, sobre Mañé, que es el único de los maestros que está vivo, sobre Julio Marcos, un famoso pediatra que se reconoce que fue el creador de la psiquiatría de niños en el Uruguay, o por lo menos el instigador de la creación de ese servicio. Luis Enrique Prego Silva, que fue verdaderamente el fundador de la psiquiatría como tal, apoyado por Marcos a partir de una beca que realizó en Estados Unidos. Carlos Mentilarzo, un neuropsicólogo, psicoanalista, neurólogo, estupendo maestro de la medicina. El profesor Portillo, que fue pediatra destacadísimo,
un individuo de unas características personales muy interesantes, muy atractivas, ¿no? Y el profesor Juan Carlos Rey, que fue psiquiatra y psicoanalista. Yo los escogí porque todos ellos tuvieron algo que ver con mi formación. Digo, no es que sea una cuestión referencial, pero como yo escribo solamente, te decía antes, de las personas que a mí me significan algo afectivamente, o que me han significado mucho afectivamente, entonces elegí a ellos, digo, como maestro representativo. De Julio Marcos no fui alumno, no lo conocía Julio Marcos, ¿no? Pero de hecho oí mucho hablar de él, me formé en psiquiatría oyendo hablar de él, porque fue, te decía, el impulsor de la aparición de la psiquiatría de niños en el Uruguay, y Prego hablaba muchísimo de él. Y después Mañé también, porque Mañé, digamos, fue colaborador de Marcos en la parte de pediatría. Entonces era una persona que, sin haberla conocido, representaba, desde el punto de vista del relato histórico que yo había recibido, en el cual me había formado, algo que realmente yo apreciaba mucho, ¿verdad? Y tenía una amiga que fue amiga de la hija de Marcos y que lo conoció íntimamente a Marcos, que siempre estaba con un librito abajo del brazo que era el de Marcos y me decía, mirá, este libro es muy bueno. Yo nunca le hacía caso, nunca lo leía, y ahora para la elaboración del libro lo leí y realmente es maravilloso, un tipo de una capacidad enorme, de una manera de pensar muy fresca, me gustó mucho, ¿no? Y confirmé lo que mi amiga decía, mi amiga Beatriz Estable. ¿Tiene algún plan próximo en cuanto a escribir, Sí, en cuanto a escribir libros? Muchísimos planes. Mira, lo más inmediato que pienso hacer, vamos a ver si me da el paño, es un libro sobre los dibujos infantiles. Tengo muchísima experiencia en dibujos, nunca la cristalicé en un material escrito y pienso hacerlo. Ojalá me dé el paño y salga bien, porque no me gustaría que fuera un fracaso eso. Sí, pero es un tema sumamente interesante. Y después, bueno, escribir, sí. Mira, ahora recientemente Silvia Puentes de Llenar me publicó en un libro que compiló un cuento, y realmente digo, también me pasa, un cuento lo escribí porque me salió la necesidad de escribirlo, ¿no? Pero no sé si podría escribir otro. A Silvia le gustó. Yo escribí un cuento sobre una experiencia que viví en Japón, trabajando allí. A mí, yo estuve años vinculado al teatro, ¿no? Y entonces en el teatro hay un antecedente que se valora mucho y que se conoce poco, porque claro, es un teatro clásico de otra cultura, es el teatro no japonés. Entonces, estando en Japón, una vuelta vi que había un espectáculo no y me fui a verlo, y ahí tuve una experiencia que es la que transmito en el cuento, y bueno, a Silvia le gustó y lo publicó, y otra gente me ha dicho que está bien. Yo no sé, no puedo valorar eso, pero digo, no sé cómo se escribe un cuento, ¿viste? Escribí ese, pero no sé cómo se escribe un cuento. He escrito otros, pero digo, no me animo a mostrarlos. No, en el teatro sí hacía adaptaciones, porque montábamos espectáculos infantiles y juveniles, y hacía adaptaciones, y es una actividad que no me rechina, pero no he vuelto a retomar eso. Tengo alguna cosa escrita, sí, pero no es mayor, es menor. Así que lo próximo que esperamos es el tema de los dibujos. De los dibujos de los niños. Sí, que debe ser un estudio bastante interesante, sí, porque tiene una larga trayectoria de trabajo con niños. Sí, y con dibujos. Pero pienso que por lo menos va a llevar 2 años eso, ¿no? Es una elaboración trabajosa.